Muy buenas tardes, chicos y chicas. Saludos de nuevo su profesor José Mauricio Alvarado Vargas, aquí con una nueva clase de ciencias. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante con base siempre en el eje temático del programa de estudios de ciencias del tercer ciclo del Ministerio de Educación Pública, los seres vivos en entornos saludables como resultado de la interacción de aspectos biológicos, socioculturales y ambientales. Propiamente vamos a hablar sobre los métodos anticonceptivos y nos vamos a enfocar en las mujeres adolescentes, aunque en general es un tema que nos interesa a todos. Ok, primero es importante recordar que la Organización Mundial de la Salud en el 2017 habla de que la adolescencia es el periodo de crecimiento y progreso del hombre en eh, el cual surge o se genera a partir de los 10 años y hasta los 19 años. En ese sentido, tenemos que recordar que la adolescencia, que es la etapa en la que ustedes están viviendo, es una etapa de transición donde el ser humano, poco a poco, progresa y avanza y se desarrolla tanto físicamente como mentalmente. Es el inicio de la pubertad y se pasa de niño a adolescente. Mm, Alguien por ahí decía que no era quizá oportuno, de alguna forma, que un adolescente ingresara a practicar una vida sexual a tan corta edad. Sin embargo, es importante, tomando en cuenta todos los avances científicos, la disponibilidad de la información que ustedes tienen, hablar de estos temas, porque lo más importante es la prevención. Entonces vamos a hablar un poco y vamos a conocer algunos conceptos que son importantes para este video y para esta clase. ¿Qué es un método anticonceptivo? Quizá alguno ya sepa, ya han escuchado el término, pero propiamente vamos a definirlo como eh, esa protección, esa seguridad indispensable que se necesita contra una gestación no planeada o un embarazo no planeado y alguna patología relacionada con infecciones de transmisión sexual. Esto al momento de tener relaciones sexuales, claramente. Mm, es importante también en ese sentido hablar también de otro término importante y muy relevante, el cual es la eficacia. Se define la eficacia como la capacidad que tiene el método para evitar el embarazo. Esta eficacia se mide mediante el índice de PER o IP, que nos muestra cuál es el número de embarazos que se producen en 100 mujeres durante un año de uso de ese método. Según este método y la eficacia, tenemos entonces los siguientes datos con relación a la eficacia de los diferentes métodos. Por ejemplo, se sabe, según estudios realizados, que, por ejemplo, eh, el uso de ningún método implica al año un riesgo del 85% de que una mujer quede embarazada. Si hablamos del coito interrumpido, ¿verdad? Que es cuando eh, el hombre eh, saca su pene antes de eyacular, eso representa el 22% del riesgo. Sigue siendo un riesgo alto. Ahora, si se utiliza el condón masculino, el riesgo sigue siendo alto, pero de un 18%. Los métodos hormonales combinados, algunos que vamos a ver más adelante, como la píldora, el parche y el anillo, representan el 9% de eficacia. Eh, la medroxiprogesterona de depósito inyectable, el 6%. Los dispositivos intrauterinos, en este caso el de cobre, 0,8%. El que es también intrauterino pero liberador de levonorgestrel, un 0,2%, y el implante subdérmico, un 0,05%. Como podemos ver, los últimos son los más efectivos. Pero ¿cuáles son entonces los métodos anticonceptivos de mayor uso
en los adolescentes y cuáles son aquellos efectos secundarios que de una u otra manera afectan la vida de ustedes. Según investigaciones realizadas el año pasado, en un amplio grupo en la Ciudad de México y en otras naciones latinoamericanas, tenemos los siguientes datos. Más bien, los siguientes anticonceptivos, que son los preferidos por los adolescentes. Tenemos los anticonceptivos hormonales combinados inyectables. Estos anticonceptivos son los que se colocan el primero o el segundo día del ciclo menstrual y se repite cada mes, cada 30 días. Los que se colocan el primero o segundo día de cada ciclo durante 30 días. Entonces, es muy efectivo porque pues no es como la píldora que debe tomarse día a día. Entonces, por aquello de que se les olvide, con esto pues pueden estar más tranquilas. Y segundo, por un tema de privacidad. Entonces, es un método muy utilizado. El siguiente método que también gusta y es usado mucho por las jóvenes adolescentes es la progestina inyectable. Esta se inyecta cada 13 semanas, alrededor de 3 meses. Y es una sola dosis, que puede ser de manera intramuscular o subcutánea. Existen de las dos formas de encontrar o conseguir el inyectable. Tenemos después el anticonceptivo de emergencia. Esta píldora generalmente es una pastilla. Es muy importante, sobre todo en casos de violación. Generalmente su aplicación más efectiva es a partir de las 24 horas después del evento sexual e incluso su efectividad puede alcanzar hasta los 5 días después del acto. Después de este método, que es novedoso, que se ha escuchado más recientemente, tenemos el anillo vaginal. Seguimos entonces con el anillo vaginal. El anillo vaginal está fabricado de un material que es llamado Silastic. Es libre de látex por aquellas personas que son alérgicas a este material. Son flexibles, transparentes y no biodegradables. Ella libera, o este anillo libera cada día alrededor de 15 miligramos de etinil estradiol o 120 miligramos de etonogestrel. También tenemos, en este punto pasamos entonces a los métodos anticonceptivos reversibles de larga duración. Estos son los que mejor efectos tienen y los más recomendados para las adolescentes y que casualmente también son muy utilizadas por ellas. Costa Rica no es la excepción. Son conocidos como los LARS, LARCS, por sus siglas en inglés. Ellos incluyen dos tipos de anticonceptivos. Incluye dos tipos de anticonceptivos. Los implantes anticonceptivos subdérmicos y los dispositivos intrauterinos DIU. Son los más efectivos porque su efecto es a largo plazo y son reversibles. Los implantes subdérmicos, vamos a hablar de ellos, es uno de los más efectivos. Él es un envase de una varilla de aproximadamente 40 milímetros de longitud por 2 milímetros de diámetro, y su duración y su efecto ronda los 3 años aproximadamente. Él suprime la ovulación, tiene efecto sobre el moco cervical y entonces adelgaza el endometrio. Generalmente se coloca en esta parte del brazo y casi que tiene muy pocos efectos secundarios. Luego de él tenemos
el dispositivo intrauterino, que como decíamos antes, están los de cobre y los que liberan una hormona. Son una de las mejores herramientas. También de alguna forma les libera y las tranquiliza a la hora de tener relaciones. Y básicamente son introducidos por la vagina por un método muy sencillo y se colocan y se mantienen por cierto tiempo. Es importante también en este punto tomar en cuenta que entre más dure el efecto de un método anticonceptivo, es el que genera los mejores resultados. Los efectos secundarios en estos que hemos mencionado, en realidad la mayoría de las veces son leves. Pueden tener algunas alteraciones en los sangrados del ciclo menstrual. Puede ser que haya abundancia de flujo, o puede ser que genere tal vez algún dolor de cabeza, algún dolor en el vientre, pero generalmente son efectos leves. Una vez terminada esta clase, les voy a solicitar que se conecten y con el código que aparece ahorita en pantalla se conecten a la página www.kahoot.it. Ahí tenemos una pequeña evaluación en línea donde espero que lo hagan, y de las 8 preguntas, 2 son de doble puntaje para un porcentaje del 10% de su nota. Espero que les vaya muy bien y que les haya gustado esta clase. Es muy interesante y aún queda muchísimo más por hablar y por aprender de este muy importante tema. Recordemos que no solamente un embarazo no deseado, sino también una enfermedad de transmisión sexual nos puede cambiar la vida y el futuro. Muchas gracias por su atención y seguimos en contacto.